la reproducción veníamos hablando de bienestar, pero de todas maneras hay que, para seguir con el tema de bienestar, hay que pasar un poco, entender un poco los sistemas para poder complementar mejor con el tema de bienestar animal. Entonces vamos a partir con reproducción, que es importante básicamente porque a partir de aquí empieza todo lo que es manejo de reproducción, bueno, y así cómo se generan los lechones para la venta de carne, ¿cierto? Entonces, imagino que ustedes ya tienen una... ¿Cuándo tuvieron reproducción? ¿Qué año? El año pasado. Y ahí les pasan algo de reproducción por sí, ¿cierto? O, bueno, o tienen una buena, varias clases. Ah, y básicamente vaca. Ah, bueno, esta es como la base de la producción porcina, la parte reproductiva. Sin ella es imposible tener productos, digamos, o producir cerdos para la venta. Entonces, y obviamente uno tiene que tener esta base como para poder realizar la inseminación artificial, que es cómo se van multiplicando, cómo se reproducen los animales, ¿no? Cómo se van generando los animales para la venta. Entonces vamos a ver los temas que tienen que ver con la anatomía básica del aparato reproductor, fisiología de la cerda, anatomía del reproductor masculino, fisiología del berraco, fertilización y gestación. Algo muy somero, no tan profundo, ni en el tema del curso, digamos, pero sí que tengan un barniz de lo que se trata para que después entiendan el tema de la inseminación. Básicamente, las hembras o los cerdos tienen un ciclo poliéstrico anual, un ciclo reproductivo cada 21 días. A partir más o menos de los 150 días en adelante ya podemos decir que una hembra tiene, incluso antes, los 145, es cuando entran en pubertad estos animales. Y en el caso de los machos, a los 6 meses, es la pubertad. En términos anatómicos, la hembra porcina se caracteriza por, bueno, tiene dos cuernos largos de 1 metro hasta 1,8 m. Tiene un cuerpo uterino cortito que mide más o menos 5 centímetros. Tienen un cervix que es bien característico, que tiene esta forma así como de anillos, tiene varios anillos fibrocartilaginosos que permiten al berraco disponer el pene ahí y hacer una inseminación intrauterina, ¿cierto? El cervix tiene esta entrada, no sé si pueden ver, ahí que permite que también se pueda disponer el catéter en caso de que haya una inseminación artificial, ¿ya? Que puede ser cervical o puede ser intrauterino, con el catéter. Posee dos oviductos que tienen las tres fundíbulas, ámpula y el istmo, y tienen dos ovarios que miden entre 1,5, 3 hasta 4 centímetros, donde van a haber folículos y cuerpos lúteos, dependiendo de la etapa o se van a ver, digamos, cuerpos lúteos o folículos, dependiendo de la etapa del ciclo. Tenemos una vagina que mide, o sea, tiene una vagina que tiene básicamente dos, están informadas por dos partes, digamos, una que es la vagina propiamente tal, mide 10-12 centímetros, y un vestíbulo de la vagina que está
está detrás, digamos, hacia el caudal de la vagina, y con esta división el meato urinario. O sea, el meato urinario hacia el craneal estaría la vagina, y el meato urinario hacia caudal estaría el vestíbulo de la vagina. Tiene dos labios, o sea, tiene una vulva con dos labios, y estos labios, bueno, se edematizan, se enrojecen dependiendo del estado en que esté la hembra. Preparto, tienden a edematizarse, a aumentar de volumen, y también durante el seno, pero especialmente en hembras nuevas, en chanchinas. Ya después no es tan notorio esta edematización, ¿ya? Y el enrojecimiento. Tenemos una foto de una muestra, digamos, de un genital femenino, de una cerda, digamos, donde uno puede ver que la vulva es chiquitita, por lo tanto uno podría decir que es una chanchilla, digamos. Es difícil que una hembra que ya parió tiene ese tipo de anatomía. Y aquí uno puede ver, bueno, no se ve con claridad, pero todo esto es la vagina, y aquí uno ve el cervix, esta zona, y un cuerpo uterino muy pequeño, 5 centímetros, como le decía, y largo cuerno. Eso caracteriza al sistema reproductivo de la hembra porcina. Y unos pequeños ovarios. De forma lateral, bueno, muy similar a lo que podríamos, no hay mucho en realidad que ver aquí. Bueno, aquí tenemos un ovario con su respectivo oviducto. Ahora este ovario está bastante liso. No tiene, o sea, claramente todavía es una hembra que está ciclando. No se ven protrusiones, ni se ven folículos, ni cuerpos lúteos. Pero esto es más o menos una foto de un ovario fósil. Y aquí está más o menos lo que les comenté. Esto es importante, bueno, la capacidad que los cuerpos uterinos van a sostener la gestación. Y hoy día, con la cantidad de lechones que está teniendo cada hembra, o sea, estamos hablando de 15, 16 nacidos vivos, y no puede tener 20, 22, 23 lechones, empieza a haber cada vez menos espacio. Entonces, por eso la anatomía en general pasa a ser importante. Y el tamaño del tracto genital más importante, porque eso significa o se traduce en la cantidad de espacio que puede tener cada lechón dentro de los cuernos uterinos. En caso de un lechón, por ejemplo, porque el crecimiento del lechón va a depender de forma importante de qué tan irrigada esté esta placenta. En caso de que el lechón alcance un espacio muy pequeño y no quede bien posicionada dentro del cuerpo, los lechones van a aparecer estos lechoncitos chicos, con crecimiento fetal disminuido. Y una de las características importantes es el tamaño de los cuernos uterinos. Ahora, el tamaño de esto se ha ido, en el fondo es una selección indirecta, porque lo que se hace no es seleccionar por tamaño de útero, sino que las hembras se seleccionan por la cantidad de lechones que tienen. Viable. Para que sea una camada lo más pareja posible. ¿De cuántos promedios que queda entonces de camada? 15. El día, o sea, no es de extrañar encontrar salas con 15 lechones por hembra. 16, dependiendo de la genética también. En Dinamarca hace rato que tienen 16 lechones
los sistemas productivos. Bueno, los ovarios, lo que dijimos, miden 3 hasta 4,5 centímetros, dependiendo de la etapa del ciclo que esté. Generalmente, mientras más se acercan al celo, al estro, más grande va a ser, porque va a haber más desarrollo folicular. ¿Ya? El cervix, bueno, el cervix tiene como les decía, tiene una característica importante, que son estos anillos, y puede medir entre 15 y 25 centímetros en hembra adulta y 14 a 18 en chanchillas. Eso le da a uno generalmente el catéter de inseminación artificial cervical, mide alrededor de 51 centímetros. Y eso es lo que suma entre la vagina, que son 25 centímetros, más esta que podría ser de 15 a 25. Mientras mayor es la hembra, más profundidad hay. De hecho, hay catéteres más largos y hembras más profundas. La vagina, bueno, esta es la que yo les comenté, así que lo pueden ver después. La vulva, lo mismo, mide entre 2 a 3 centímetros, pero en una hembra, en una chinchilla. Ya después una hembra mayor, esto considera el doble o el triple el tamaño, por lo menos en la vagina. Lo importante, cuando uno considera la fisiología de la hembra porcina, que en los últimos años las características de esta hembra han cambiado. Cada año, hace mucho tiempo, ya desde el 94 en adelante, todos los años ha subido punto 25 lechones más en nacidos vivos. O sea, el mejoramiento genético, a eso me refiero. O sea que en 4 años tenemos un lechón más. O sea, del 94 a la fecha han pasado 30 años. 30 dividido por 4. No, 7. Se ha aumentado en 7 lechones desde el 93 a la fecha. Ese ha sido el mejoramiento genético y no tiene no hay signos de que eso vaya a bajar y que esto no siga mejorando. No hay nada que diga que los mejoramientos genéticos se van deteniendo o alenteciendo en su velocidad. Y esto ha significado un cambio en la fisiología de la hembra, en las características, en el metabolismo. La tasa de ovulación ha ido aumentando de 16 hasta 25, 30, la tasa de ovulación. Lo que no significa que vayan a parir esa cantidad de lechones, pero que se produce una mortalidad, una pérdida, una implantación, a veces el lechón no tiene espacio y simplemente se muere, se momifica. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo ha ido evolucionando la cantidad de lechones nacidos por hembra. Por ejemplo, acá este es un promedio lo rojo es un promedio entre el 90 y el 93. Entonces esa es la curva. En el primer parto estábamos con 9,5. En el segundo un poquitito más de 10 y así sucesivamente. Y de ancho en el 99 y el 2003 vemos que el primer parto es sobre el 11. El segundo parto casi 13. Entonces, ¿cómo esto? Y probablemente esto esté aquí arriba. Podría ser que sí que 14 lechones. ¿Ya? Esto es solamente una muestra, digamos, de cómo ha ido evolucionando los años. Lo mismo pasa acá, esta es otra genética. Acá están los partos y cada una significa los nacidos. El 96, 98 y el 2000. Son antiguos estos datos, pero ustedes pueden ver cómo cada año de los que están acá abajo, la curva sigue aumentando.
Y seguido aumentando la medida que pasa más, y aquí yo creo que estamos casi la carrera. ¿Ya? Y hay otra cosa, una característica del tercer y cuarto parto, es cuando más se aumenta. Tercer, cuarto, quinto parto presentan los mayores indicadores. Entonces, bueno, el ciclo dura 21 días. El ciclo de la hembra dura 21 días y consta de el metaestro, el diestro, el proestro y el estro propiamente tal. El diestro es inmediatamente después de que la hembra ovuló. Entonces solamente tiene los folículos, los cuerpos hemorrágicos, donde se van a formar los cuerpos lúteos. O sea, se produce la ovulación y se empiezan a formar los cuerpos lúteos. Eso dura 2 días. Después de la formación del cuerpo lúteo, viene el diestro y se caracteriza esta etapa por que hay un predominio de progesterona producido por el cuerpo lúteo, ¿cierto? Y esto inhibe el ciclo, ¿ya? Hasta que hay un momento en que la hembra, se supone que los embriones envían una señal a la hembra de que están en el útero, una señal de estrógeno, de estradiol. Entonces, con esa señal se inhibe la producción de prostaglandina, por lo tanto sigue la gestación, siguen los cuerpos lúteos. Pero cuando eso no ocurre, cuando el nivel de estradiol no es suficiente, se produce prostaglandina y se rompe el cuerpo lúteo, por lo tanto no hay progesterona y se desencadena una nueva ovulación, un nuevo celo. ¿Ya? Y eso se denomina diestro, son el tiempo donde predomina el cuerpo lúteo y el predominio de progesterona. Hasta que llega la prostaglandina, que se produce la prostaglandina y empieza a producir, después de que hay este aumento en la prostaglandina, se rompe el cuerpo lúteo, empieza a aumentar los niveles de LH y FSH, los niveles de las hormonas folículo estimulantes. Y, o sea, durante el periodo de este silencio, donde en el diestro igual crecen un poco los folículos. No es que se queden completamente silenciados, sino que van creciendo. ¿Ya? Y cuando se produce la ruptura del cuerpo lúteo, estos empiezan a crecer. Se comienza a producir LH y FSH nuevamente, y estos empiezan a crecer y empiezan a producir estrógeno. No todos los folículos responden, sino que los más grandes. Entonces se empiezan a producir estrógeno y vienen los signos de esto, ¿cierto? ¿Ya? Esta fase se denomina proestro. Y posteriormente viene la fase de estro, que es el celo propiamente tal. ¿Cómo lo conocemos? Porque la hembra está receptiva a la monta con el macho, ¿cierto? Y se va a producir la ovulación. Tiene una característica muy particular, que es el reflejo de inmovilidad. La hembra se queda quieta para que el macho la pueda montar. Y eso es muy característico del estro, y en el fondo eso nos indica el momento de la monta, cuando empieza a aparecer ese signo. El estro tiene 2 etapas, una preovulatoria y una ovulatoria. Básicamente en la preovulatoria, que puede durar medio, 1 o 2 días, la vulva está inflamada y roja, lo más común en las chanchillas por el tema anatómico. Un nivel de vulva semidiscoso, inquietud, monta de otras hembras, que son signos importantes, sonidos característicos y no permite que la monten. Por lo tanto, todavía no está completamente lista para la reproducción. La fase ovulatoria es cuando está el Winged test positivo, o que uno se sube arriba de la hembra no se mueve, o el reflejo del módulo. La vulva se inflama menos, está menos roja,
hay mucus en menor cantidad y más viscoso, conducta tranquila y deja que la monte. A diferencia de la otra etapa que no dejaban que ella montaba. Bueno, el estro dura en promedio 60 horas, o sea, 3 días, desde 30 a 140, igual es súper variable. ¿Ya? Mientras más se demora la hembra en entrar en celo, su distribución de, o sea, cuánto se demoran los folículos en ovular es más, el tiempo es más amplio. Si se demora menos, o sea, si tiene un celo más cortito entre el destete y la presentación del celo, la ovulación es como más contraída, digamos. En el tiempo, los folículos los óvulos se ovulan en menor tiempo. Si la hembra se demora más tiempo en entrar en celo, la ovulación es más larga, lo que complica la inseminación. ¿Cierto? La ovulación ocurre 36 horas después de que empezó el reflejo de inmovilidad. Y la inseminación se hace 24 a 4 horas post-ovulación. 24 horas antes y 4 horas post-ovulación. Por lo tanto, apenas la hembra entró en celo, nosotros tenemos ahí entre 0 y 12 horas para partir inseminando. Ya, eso lo vamos a conversar en la parte de inseminación, que es un tema aparte. Bueno, lo mismo que conversamos recién sobre la fisiología de la hembra, básicamente cuáles son las estructuras que están participando: el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Hormonas, folículo estimulante, luteinizante, progesterona, estrógenos, ¿ya? Y ¿ya? ¿Cómo empieza el proceso? Básicamente hay varios factores, pues el crecimiento, el manejo, la presencia del macho, el estímulo que le estemos dando, la alimentación, todo eso va, o factores estresantes, por ejemplo, los movimientos, subir las hembras en un camión, por ejemplo, estimulan la pubertad. Obviamente dentro de la edad de pubertad. Si una hembra de 70 días no la sube un camión, no va a ovular, pero si es de 140, 150 días, o está pasada, estimulamos la ovulación con ese tipo de manejo. Entonces, esto tiene un efecto sobre la madurez del hipotálamo, que una vez que está maduro y con todos estos factores externos, la hembra comienza a producir GnRH, ¿no es cierto? Que es la hormona estimulante de la gonadotrofina, que son la FSH y la LH. Entonces empieza a producir FSH, lo que estimula en el ovario el crecimiento folicular y la producción de estrógeno. Una vez que los niveles de estrógeno llegan a cierto nivel, el hipotálamo empieza va a producir un pic de LH. Siempre se produce LH, pero con el crecimiento del estrógeno se produce un pic de LH. Y ese pic de LH lo que produce es la ovulación y la transformación de los folículos en cuerpos lúteos, ¿cierto? Folículo, cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo. Y ahí empieza la producción de progesterona. Si hay embriones, la progesterona, los cuerpos lúteos se mantienen y sigue la gestación. Si no hay embriones, aparece la prostaglandina y se produce la lisis de los cuerpos lúteos y se produce un nuevo ciclo. ¿Ah? ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí son los niveles de hormonas. Aquí debería ser esto. Entonces, bueno, la hembra entra en estro
se producen, empiezan a producir los cuerpos lúteos, o sea, hay ovulación, cuerpos lúteos, y los cuerpos lúteos empiezan a producir progesterona, ¿no es cierto? Si la hembra no está preñada, se produce la prostaglandina F2 alfa y se rompen los cuerpos lúteos y empieza a bajar la progesterona, ¿no es cierto? En la medida que baja la progesterona, aquí se empiezan a desarrollar de forma importante los folículos porque producen estrógenos y producen una cascada de GnRH y LH. Y se lo utilizan los folículos y se vuelve a producir la ovulación, ¿cierto? No sé si tienen alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Todo claro? Le robamos un ratito de descanso. ¿Sangre gente en la sala? La que nosotros con el... Pero, como que no puedo andar. Puta guapa. Ya nos hablamos.
me pone que ya la odio. No estamos viendo todas las cosas. No jodas, no digo nada. ¿La próxima semana? Eso no es que no estoy tan claro. ¿Podría enviar un aviso? Sí. No, igual trato de descansar un poco. Al lado del paciente. Eso tomar y y yo me dan igual una copa. Jimena se llama la Marcia. Por si gusta más. Calendario de prueba. Ahora sería miércoles 6 de abril. Yo pruebo, aquí está todo lo que... El desarrollo. Lo más probable es que sea alternativa. Hay prueba recuperativa en este ramo. ¿Recuperar una nota? No, todos parecen, ¿no? O sea, la próxima semana están llenos de pruebas, ¿no? Algo de técnico. Tengo el 7.
Sí, con esto no sé si tenemos otro punto. Por leer. Mi gata. Chica. Viene corriendo de por allá y viene. Claro, parece el loro. Si cae con las patas traseras, me rasguña. Arriba. Parece el loro. Sí. Con el... En la casa uno empieza a toser y empezamos a toser todos. Ya, pues entonces partimos, ¿no? No nos vamos a mover mucho. No hace caso, está. No paré la grabación, ¿cierto? Déjenla toda. Entonces, bueno, hablábamos del ciclo central de la hembra y cómo se producía un anestro normal, que es el diestro, entre el metaestro y el diestro, por por la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, etc. Y también hay un anestro inducido por la lactancia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la succión de los lechones induce un péptido opioide en el cerebro que inhibe la producción de GnRH, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y también la glándula pituitaria disminuye su respuesta a la GnRH. ¿Ya? Bajan los receptores, etc. Y hay un efecto negativo sobre la LH y la FSH. No hay, se apaga, digamos, la fase reproductiva. Se produce igual, pero en mucho menores cantidades. Pero sí hay un efecto positivo sobre la oxitocina, que es la que produce la bajada de la leche, la prolactina, que es la encargada del desarrollo mamario y de la producción de leche, etcétera, etcétera. Y que en general son hormonas con un efecto catabólico, ¿cierto? ¿Ya? Todo orientado a producir leche. La catabólica por la hembra. ¿Ya? Esto genera un balance negativo, hay movilización de reservas, hay un efecto negativo sobre otras hormonas, todas orientadas a la producción de leche. ¿Ya? Pero en el fondo lo que quiero es que se queden con eso, que hay un efecto de la lactancia sobre, o una inhibición del ciclo por efecto de la succión de los lechos. Ya posteriormente a eso, se supone que
la lactancia, los lechones están mamando, y se produce, siempre se está produciendo LH. Entonces, siempre hay un pequeño efecto sobre los folículos, sobre su crecimiento, ¿no es cierto? Pero como a los 13 días, a las 2 semanas, ya la hembra, como que el reflejo de succión empieza a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, esta LH empieza a subir más, empieza a aumentar los pulsos, ¿ya? Y con el destete finalmente, la LH se va para arriba, se produce un aumento importante de los folículos que tienen mayor crecimiento, lo que produce estrógenos, conducta de estro y ovulación, después del pic de LH, ¿no es cierto? Abreviado ahí, TP, ¿Qué cosa? lo que está abreviado en la segunda línea, comienza a disminuir el... Destete, positivo, folículo tamaño medio, estrógeno, conducta de estro, ovulación, 4. No, arriba. En la segunda. Comienza a disminuir el TPO. El tiempo, sí. El tiempo de succión. Los periodos, digamos. Son 15 minutos cada 45 o cada 1 hora. Más o menos lo que están los lechones ahí mamando. Claro, si hay alguna consulta sobre el periodo reproductivo de la hembra y la parte hormonal, fisiológica. ¿No? Ya. Entonces pasamos al macho, que básicamente tiene, bueno, testículo, epidídimo, conductos deferentes, uretra, y hay una cosa característica del macho que es esta, ¿no es cierto? Esta cicliniana, esta forma sigmoidea, digamos, y un glande tipo corcho, ¿no es cierto? Sacacorcho. Tiene un saco prepucial, que generalmente hay que estarlo limpiando porque se llena de bacterias y suciedad, y en algunos casos puede ser una fuente de mortalidad de los espermatozoides, porque a veces se producen fimosis y parafimosis que impiden que salga bien la orina, y esta se va acumulando aquí, y se produce un caldo cultivo aquí para bacterias, que finalmente, cuando uno hace la extracción de semen, lo único que trae son espermatozoides muertos. Y es por el ambiente, digamos, es por el ambiente donde está el ambiente donde se ha producido la eyaculación. La función básicamente de los testículos es la producción de espermatozoides, plasma seminal, en el caso de las glándulas anexas, y hormona en el caso de el inicio de la etapa reproductiva es 6-7 meses. Eso significa que empiezan a montar hembras, se empieza a ver esa conducta, y generalmente, a diferencia de las hembras, que las hembras mientras más crecen, antes les llega la pubertad, en este caso no hay una asociación de tamaño y pubertad, ¿ya? Y la edad de uso como reproductor, a partir de los 8 meses en adelante ya podemos hacer las extracciones de forma continua, digamos. Cada 7 días inicialmente, y después del año, cada 5 días hacer la extracción. Bueno, si seguimos. En el testículo se producen testosterona básicamente y estrógenos. ¿Ah? Ya la gran cantidad, la mayor porcentaje de estrógenos que se producen, que están en el semen, son provenientes de los testículos. El desarrollo reproductivo del berraco depende del balance entre estrógenos y andrógenos. El semen también presenta una cantidad importante de estrógenos, que era lo que le comentaba. ¿Y para qué? Para mejorar las contracciones del útero. Tiene un efecto sobre el miometrio. Y mejora el transporte espermático, y además
induce también tiene un efecto sobre la ovulación. Porque tiene un efecto sobre la LH. Bueno, como les decía, el inicio de la pubertad, no la pubertad, empieza a las 10 semanas. Los machos empiezan a contar 6, 7 semanas. Es la conducta de reproducción. Las primeras células del eyaculado ocurren a partir de las 17, 18 semanas. O sea, estamos hablando de 70, 100 días. Un poco más de 100 días. ¿Mm? 4 meses aproximadamente. Sí, 4 meses, poco más de 4 meses. Y bueno, los espermatozoides obviamente se empiezan a producir a partir de células germinativas, que son las espermatogones. Y esta espermatogénesis ocurre más o menos a los 115 días de edad, que era lo mismo que aparece arriba, y se estabiliza a las 25 semanas. Por lo tanto, después de los 6 meses, estamos en condiciones ya de usar un relajo para una monta, para usarlo como reproductor para inseminación artificial. Ahora, no todo depende del momento de cuando empieza la pubertad. Durante los primeros meses de vida hay varias cosas que pueden mejorar la actitud del macho. La vida social, si es que se crió solo, se crió con otro macho, el nivel de nutrición, si la nutrición es la adecuada o ha habido algún problema desde el punto de vista de vitaminas, minerales, etc. Otra cosa importante de los machos es que uno puede decir que un macho es mejor que el otro o que produce más espermatozoides a partir del tamaño de los testículos. Y esto también, el tamaño de los testículos también influye sobre la capacidad de ovulación de una hembra, de una reproductora. Bueno, uno de los procesos fisiológicos importantes para la inseminación, obviamente, es la eyaculación, que incluye eventos neurológicos y eventos musculares. Se presenta dos fases, una que es la misión, donde los espermatozoides y el fluido seminal se ubican en la uretra. Y después viene la eyección o la expulsión del semen desde el macho a la hembra. Esta se produce, la expulsión, básicamente por ondas independientes de la voluntad del macho, entre 5 y 10 minutos. O sea, un macho puede estar 5 o 10 minutos sobre la hembra, o uno puede estar, o el operario puede estar con el semen en la mano 5 o 10 minutos hasta que el macho termine todo su eyaculado, toda la fase de expulsión. No es bueno apurarlos porque a veces quedan como a medio filo, digamos, y como que quedan como ansiosos o con algún grado de frustración. Entonces, el volumen que bota el macho es entre 200 y 300 ml, pero de forma promedio, digamos. Pueden botar 100, como puede ser medio litro. O sea, nos podemos encontrar con esas cosas. Y dentro de estos 200 y 300 ml, los machos más chicos tienen un menor volumen, o sea, tienen una menor cantidad de espermatozoides por ml. Estamos hablando que en los machos jóvenes, menos de un año, los ferracos tienen 50 a 90 billones, digamos, de espermatozoides en un eyaculado, y un macho adulto entre 70 y 110 billones. Con eso uno podría obtener, por 110, podría tener un poco más de 38, 40 dosis. Ahora, si se pone más exigente, puede obtener más, porque con una dosis con 2.000 millones de espermios también es viable dependiendo de qué tipo de inseminación esté usando, si es intrauterina o cervical. El semen, bueno, tiene dos fracciones, una que es el plasma y otra que son los espermatozoides propiamente tal.
En general, el eyaculado porcino tiene 3 fracciones, por eso yo creo que se nos explicaron en reproducción. Tiene una fracción prespermática, una espermática y una posespermática. La posespermática es como la más característica porque tiene una fracción gel, digamos, que es la que tapa el cervix para que no se produzca un reflujo, digamos, del semen. ¿Ya? Esa es como su función. Ahora, la fase preespermática es una fase muy menor, digamos, 2 a 3 a 5, 10 ml. Después viene una fase espermática que tiene un color, digamos, una fase lechosa, que es un color leche, digamos, que son, que puede ir de 100, 200 ml y más. Y la fase final, digamos, que tiene 100, 200 ml, pero que es más que un líquido, es como un... es como algo, es como un gel, digamos, ¿no? Ya que también puede ir mezclado con la fase lechosa, no es que uno puede identificar estas 3 fases, digamos, en el tiempo también, pero también se pueden ir mezclando, especialmente la fase 2, la espermática y la poespermática. En general, bueno, el plasma seminal es una mezcla de fluidos entre las glándulas seminales y el epidídimo. La fase preespermática, básicamente la secreción de la uretra y las glándulas uretrales, digamos, o sea, algo más externo, o sea, sí, efectivamente más externo. Y después viene el fluido epidimal, que es donde están los espermatozoides, que es donde corresponde la fase espermática. Y que también está compuesto por las glándulas seminales y alguna secreción prostática, ¿no? La fase espermática tiene 2 poblaciones de espermatozoides, la P1 y la P2, donde la P1 son espermatozoides que tienen una mayor capacidad de fertilización, ¿ya? Y que están concentrados básicamente en los 10-15 milímetros iniciales, digamos. Y la fase posespermática, que básicamente es secreción de glándulas seminales, próstata y glándulas pulvo-uretrales, donde también podemos encontrar espermatozoides, pero en menor cantidad. Los diferentes plasmas o las diferentes fases están compuestas por tienen diferentes composiciones. La fase preespermática básicamente son electrolitos y un poco de fluido uretral de la glándula seminal. La fase espermática tiene proteínas y hormonas esteroidales que básicamente son los estrógenos. Y todo eso que tiene ahí fructosa, glucosa, inositol, que son carbohidratos que le sirven al espermatozoide para moverse. O sea, el espermatozoide depende de eso para llegar a su meta. Y también tenemos bicarbonato de zinc en esa fase. Y en la fase posespermática, bueno, altas concentraciones de proteína, ¿ya? Bicarbonato de zinc, sodio, cloro y óxido ciánico. Bueno, como les decía, el semen tiene andrógenos y estrógenos en su composición. Los estrógenos básicamente son de origen testicular, en un 90% del epidídimo. La testosterona en la glándula axila. Los estrógenos tienen una función que es la contracción del miometrio, por lo tanto ayudan a los espermatozoides a llegar a la zona de fertilización. También tiene un efecto sobre el pic del LH, por lo tanto estimula la ovulación. Y bueno, hay algunas hormonas que también tienen un efecto sobre el movimiento uterino, como la oxitocina, ¿cierto? La oxitocina es una hormona que induce la contracción del miometrio
que también contrae las células mioepiteliales de la glándula mamaria, por lo tanto, ayuda en la bajada de la leche. ¿Cierto? Respecto de las proteínas, son importantes en el plasma seminal, tienen varias funciones, estabilizan la membrana del espermatozoide. Mientras más estable es la membrana, mejor es su capacidad de fertilización. Ayudan con la capacitación, que es un proceso que debe ocurrir para que el espermatozoide sea fértil, y esa capacitación ocurre dentro del tracto femenino. También tiene un efecto sobre el espermatozoide y el oviducto. Este efecto es importante porque, como todo, porque el fluido seminal es un producto extraño o es un elemento extraño al cuerpo de la hembra, por lo tanto lo puede reconocer como un inmunógeno, digamos. Genera una reacción inmune. Y todas estas proteínas, etcétera, generan una reacción inmune en la hembra. De hecho, cuando la hembra está en celo es cuando mayor inmunidad se presenta en el útero. ¿Ya? Por el predominio de los estrés. Y está la interacción, y también tiene un efecto sobre la interacción del espermatozoide y la zona pelúcida, que es lo que rodea al óvulo, o al ovocito. Bueno, el plasma seminal tiene otros elementos, aparte de las proteínas, los espermatozoides, también tiene el bicarbonato de zinc, que ayuda a la motilidad espermática, induce la desestabilización de la membrana plasmática, ayuda en la capacitación, como les comentaba, es súper importante, es primordial para la fertilización. Y el zinc, bueno, es un elemento súper abundante en el semen, extremadamente importante en la función espermática y estabilizador de la cromatina, que mientras más estable es la cromatina, aumenta la capacidad fértil del espermatozoide. Ahí tenemos dos fotos. Un semen que claramente se ve mucho más lechoso que el otro. Por lo tanto, esto nos indicaría que hay una mayor concentración de espermatozoides. Generalmente es así. Respecto de la espermatogénesis, bueno, la espermatogonia demora 4 o 7 días en ser espermatogonia A. Posteriormente sale del túbulo seminífero Ranetesti y se va al epidídimo, y ahí es donde se produce la maduración, que dura entre 35 y 45 días. Por lo tanto, es importante esto porque cualquier, por ejemplo, un estado febril podría afectar la maduración. Por lo tanto, veríamos los problemas, generalmente se ven 2 a 3 semanas después de que estuvo ese problema febril, y la mejoría, digamos, se ve cuando 6 a 7 semanas después, que es cuando ya pasó todo este periodo, cuando se empezaron a madurar nuevos espermatozoides. La maduración ocurre en el teste y el epidídimo, dura 35-45 días. Básicamente, ¿qué pasa? Hay una estabilización de la membrana, se remueve la gota citoplasmática. Hay que recordar que el espermatozoide es cromatina con el acrosoma y una cola. Esa es toda su composición, digamos. Y tiene, bueno, obviamente tiene mitocondria, pero durante la maduración se produce esa contracción de la cabeza. Todo el citosol, digamos, el remanente, se elimina, y la gota citoplasmática es todo ese remanente de citosol
que va bajando por la cola del epidemio. Y nosotros podemos ver la gota citoplasmática. Mientras más gota citoplasmática vemos en los espermatozoides, significa que están más inmaduros. Y lo otro que es súper importante es que adquieren motilidad. Ese es el proceso de maduración. Que es súper importante. Ahora respecto del espermatozoide, bueno, tiene una cabeza que tiene tres estructuras básicas, digamos. Una que es, o tiene tres zonas. Tiene la zona apical, que es donde se junta, o la que tiene contacto con la zona pelúcida. Tiene una zona que es la zona preecuatorial, que es donde se produce la reacción del acrosoma, y tiene una zona ecuatorial donde se produce la fusión con la membrana. Ustedes pueden ver que no existe ni un organelo, nada, solamente un centriolo que tiene que ver con el movimiento y unas mitocondrias, que están como forma de helicoidal alrededor de los centriolos. En el cuello del espermatozoide. Y uno lo puede ver con mayor claridad. Hay un espermatozoide normal, digamos, y uno ya activado con reacción del acrosoma, el movimiento de la cola. Ahí se ven las mitocondrias, el centriolo y el núcleo. Bueno, respecto a la maduración, es tan importante que solo espermatozoides maduros pueden producir la fertilización. O sea que si hay alguno con gota citoplasmática, no puede producir no se puede producir la fertilización, básicamente porque su movimiento no va a ser derecho y rápido, digamos. Es una célula altamente polarizada, con un mínimo de citosol, cosa que ya conversamos. Consiste básicamente en una cabeza que guarda el genoma haploide masculino y tiene una vesícula granular que es el acrosoma, ¿ah? Que es la que permite que atraviese en la zona pelúcida. Bueno, la pieza media, que es el cuello, tiene las mitocondrias ubicadas en forma de hélice o forma helicoidal. La cola son elementos del citoesqueleto. Y las superficies son distintas. ¿Ah? La superficie de la cabeza tiene una membrana celular, cosa que las otras dos estructuras no tienen. Y hablamos de estas tres zonas que tiene la cabeza, que se las mostré. No tiene organelos, no expresa genes, y durante la maduración del embrión se ha removido casi todo el citoplasma, que era lo que ya conversamos. Aquí están las tres zonas de la cola que ya las conversamos. Lo importante que era lo que les conversaba yo cuando veíamos la fase espermática del semen, era que teníamos dos poblaciones, la P1 y la P2, de espermatozoides, donde la P1 se encuentra expuesta a bicarbonato, zinc, fructosa y un complejo de proteínas espermadecinas y tienen que ver con su capacidad fértil. Es importante que su membrana plasmática y cromatina es menos desestabilizada. ¿Se acuerdan que les conversé que mientras más estable era la membrana y la cromatina, tenía un mayor, tiene un mayor, mayor capacidad fértil? Soportan mejor los procesos de criopreservación, se deposita en el Vanguard Cord, que es como el Vanguard Cord es como el reservorio espermático. Son 100 a 1000 espermatozoides que llegan a una zona donde, desde donde van a salir los espermatozoides hacia la fertilización. ¿Ya? Y este Vanguard Cord es básicamente esta población 1 de espermatozoides, que se encuentran los 10 a 15 ml que están los primeros 10 a 15 ml de la fracción espermática.
Tenemos otra cosa que es importante, que es la capacitación espermática. Entonces, si no se produce esta capacitación, no hay fertilización. Durante la capacitación se produce la reacción del acrosoma, aumenta la fluidez de la membrana, ¿ya? Por el paso del colesterol dentro de la membrana, aumenta el calcio intracelular y aumenta la actividad de proteína quinasa, AMP cíclico y el aumento del bicarbonato. ¿Se acuerdan qué es una proteína quinasa? Una que fosforila, ¿ah? Que le pega fósforo a la AMP. ¿Ya? Bueno, una vez que se produce la inseminación o la monta, el eyaculado ingresa al tracto reproductivo de la hembra. La velocidad con que este llega al lugar donde se produce la inseminación es de 5 a 60 minutos, pero eso va a depender de qué tan estimulada esté la hembra, de la cantidad de estrógeno que tiene ese semen, si está en celo o no está en celo, si está en presencia del macho o no está en presencia del macho, etc. Pero hay dos tipos de movimientos que permiten avanzar al semen. Está el movimiento peristáltico, que es el que va hacia atrás, digamos, hacia caudal, y el antiperistáltico, que es el que lleva el semen a la zona de fertilización, ¿no es cierto? Entonces, durante estos movimientos peristálticos que van hacia atrás, se pierde un porcentaje importante, 20-25% de los espermatozoides, y hasta un 40% del volumen, ¿ya? Pero como les decía, una dosis lleva 3.000 millones de espermios, y se requieren entre 100 a 1.000 de espermatozoides que van que son esta reserva de espermatozoides que finalmente van a fertilizar a la hembra. Y la zona, importante, la zona de fertilización es la zona entre la ámpula y el istmo. ¿Ya? Esa es la zona de fertilización. Bueno, respecto a la fertilización en sí, cuando hay contacto entre el óvulo y el espermatozoide, hay 6 pasos, digamos, que son secuenciales, o hay una secuencia de 6 pasos que van a permitir que el óvulo quede fertilizado y que no se fertilice con otros espermatozoides. Primero está la adhesión a la zona pelúcida del esperma. Después la reacción acrosomal. Después viene la perforación. Después viene la adherencia al ovulema, que es la membrana plasmática de los ovocitos, y la fertilización finalmente. Se activa la formación del pronúcleo y la activación del ovocito, lo que permite la activación del bloqueo de la fertilización poliespermática. ¿Ya? Entonces son etapas que van a ocurrir para que se produzca la fertilización. Ahora, ¿de qué depende la producción de espermatozoides, la producción de semen, el líbido? Por ejemplo, el tamaño y peso de los testículos. A mayor cantidad a mayor tamaño, mayor cantidad de túbulos seminíferos, por lo tanto, mayor producción de espermatozoides. Otro factor que podría afectar, bueno, primero tenemos un factor intrínseco, que es el tamaño de los testículos. Después tenemos las temperaturas, por ejemplo, machos expuestos sobre 29 grados, bajan su líbido, bajan su concentración de testosterona, bajan su producción de espermatozoides. Disminución de la espermatogénesis, disminución de la motilidad, aumento de problemas o anomalías en el esperma, o sea, fallas en la maduración. Cuando hay un shock, un estrés, digamos, importante, por ejemplo, un estado febril, como les decía, 2 o 3 semanas después empezamos a ver los problemas, porque dentro de esas 2 a 3 semanas ya se eliminan los que ya estaban maduros, digamos. Y después empiezan a aparecer los inmaduros, hasta que eso se acaba en 5 a 7 semanas. Y después empieza de nuevo
un proceso normal. En el invierno, uno es capaz de observar que hay un aumento del tamaño testicular en los barracos. Hay un aumento de la concentración espermática y un aumento total de espermatozoides, porque hay un mayor volumen. Respecto al fotoperiodo, el nivel de testosterona aumenta con la disminución de las horas luz, ¿ya? O sea, en invierno, en la zona, cuando hay menos horas luz, hay mayor nivel de testosterona, por lo tanto, mayor líbido, y disminuye con el aumento de las horas. ¿Ya? Es diferente que en los humanos. O sea, en el verano hay mayor líbido. Frecuencia de salto. La frecuencia de salto también puede afectar, o sea, en realidad lo que hace la frecuencia de salto, por ejemplo, nosotros sacamos semen cada 5 días y obtenemos, no sé, pues 100.000 millones de espermios cada vez. Si nosotros sacamos cada 2 días, al principio vamos a tener 120, pero en el tiempo vamos a llegar a los 100.000 millones de espermios igual. O sea, la cuenta total va a ser la misma si sacamos cada 2 días o si sacamos cada 5 días. ¿Ya? El macho no va a producir más espermios porque uno lo haga saltar más. ¿Ya? Y eso también puede afectar otras cosas como la motilidad. Claro, y van a aumentar el porcentaje de espermatozoides anormales porque no van a alcanzar a madurar. ¿Ya? Por eso los machos se extraen 3 veces cada 15 días, o sea, o cada 5 días. Hacemos un extracción. Esto ya lo hemos conversado. Bueno, el volumen de semen esto ya está repetido, es mayor en los meses fríos, la concentración es mayor en los meses de invierno y primavera. Por lo tanto, la cantidad total de espermatozoides por eyaculado es mayor. Y el volumen también aumenta, o sea, aumenta hasta los 2 años y después se mantiene. Después de cierta cantidad. Y lo otro que también cambia con el tiempo es que en la medida que los machos se van a ir siendo más viejos, porque un macho dura, en rigor, para programas de mejoramiento genético, los machos duran 18 meses, porque nacen hasta que se sacrifican. Pero los planteles generalmente son 3 años. ¿Por qué cada 18 meses? Porque así te vas actualizando en términos de índice genético, ya que es el valor de ese macho, el valor económico de ese macho. ¿Ya? O sea, eso es lo que traspasa el macho genéticamente en lucas. ¿Ya? Un tema que después podemos ver en la parte ya genética, pero como le decía, bueno, la concentración aumenta hasta los 11 meses y decrece hasta los 3 años. La motilidad, bueno, la motilidad de los espermatozoides va bajando con la edad, entonces aumenta la concentración hasta los 2 años y después se mantiene. El volumen aumenta y hasta los 2 años y después se mantiene. La concentración aumenta hasta los 11 meses y después decrece moderadamente. Y lo que sí va subiendo de forma permanente son las anormalidades espermáticas, ¿no? Y la motilidad disminuye con la edad, constantemente. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo se produce la salida del flujo de semen, para que se entretengan después. Y lo otro que es importante es que ya es un tema práctico, que es el entrenamiento de los barracos. ¿Hasta qué hora? Hasta 4:20, 4:30. ¿Por qué se entrenan los barracos? Porque los barracos tienen que
realizar un trabajo que no es natural. O sea, que es natural el salto, pero es natural el salto sobre la hembra, no sobre un maniquí. Un maniquí es una estructura que tiene una forma de lomo de hembra, ¿ya? Una cosa redonda, que los machos lo asocian a una hembra, por lo tanto cuando lo ven, se suben. Pero hay algunos que se suben más rápido, otros que se suben más lento, tienen más líbido, otros que tienen menos líbido, unos que son más cómodos, etcétera, etcétera. Pero siempre pasan por un proceso de entrenamiento que empieza 5, 6, 7 meses, dependiendo de la edad que lleguen al plantel. Y este puede ser natural o sin, no farmacológico, que básicamente tú lo llevas de su corral, digamos, donde él vive, a el corral de monte. Y lo llevas en la mañana, lo mantienes 15 minutos y ves si salta. Y generalmente eso es lo que pasa, ¿no? También lo puedes estimular, etc. Pero también hay otros manejos que son la aplicación de la prostaglandina, lo que hace es aumentar, aumenta básicamente la actividad del macho. ¿Sí? Lo excita, digamos. Entonces, el macho, bueno, tú le aplicas 5 minutos antes, 5 a 10 minutos antes de que lo lleves al corral. Cuando llega al corral, el macho inmediatamente tiende a subirse. ¿Ya? Y de a poco lo vas acostumbrando, primero lo dejas que se suba, después al segundo día le haces una extracción, el tercer día ya no le aplicas el producto y le haces la extracción. Y eso se supone que es un método, un protocolo, digamos, de entrenamiento. No funciona con todos los machos. Lo mismo pasa con el sistema no farmacológico. Problemas que existen con el entrenamiento o con el macho. Machos con bajo líbido, que en ese caso debiéramos aplicar prostaglandina. Problemas de erección, muy raro. Problemas de monta, o sea que el macho, no sé, o que por ejemplo, que el maniquí esté muy alto, o que esté muy bajo, que no tenga manillas, entonces el macho queda nadando, digamos, y no puede hacer bien su trabajo. Que choque el abdomen con el maniquí y no permite una buena extracción. Y problemas de eyaculación, o problemas también anatómicos, por ejemplo, lesiones, parafimosis. Generalmente problemas de líbido, animales muy viejos, animales muy jóvenes, malas experiencias, animales perracos obesos, digamos, y que les generan problemas de pata, mucho uso, problemas de masturbación, estrés, problemas hormonales, etc. Es raro, lo que más se ve es problemas de bajo líbido. ¿Ah? Machos que son flojos para montar. O machos que les gusta montar con las hembras, ¿verdad? Se acostumbran y no hay nada que hacer. No les puede cambiar el algo. Problemas de erección, muy raro, básicamente animales jóvenes, alteraciones fibroelásticas, pero se ve muy poco. Lo que más se ve es el problema de líbido. También podemos tener problemas en la monta, propiamente tal, machos demasiado nerviosos o con demasiado líbido, demasiado ansiosos. Y problemas de eyaculación que, bueno, eso ya puede ser un problema intrínseco de algún problema neurológico, pero esos problemas muy raros que se ven. Además, lo que sí se ve son problemas de lesiones, por ejemplo, uretritis, por lo mismo parafimosis. Machos que, por ejemplo, tienen problemas para orinar y se les junta toda la orina en el prepucio. Y hay que estarle haciendo todos los días el tratamiento muy complicado, mejor eliminarlo al final. Realmente, bueno, respecto de la monta, la inseminación, etc., nosotros tenemos, la inseminación natural es intrauterina, y en la inseminación artificial podemos tener inseminación cervical o inseminación intrauterina.
Obviamente con la inseminación intrauterina bajan las dosis porque te ahorras todo este camino, digamos, que tienen que hacer los espermatozoides, que significa estar expuestos al sistema inmune, a la mortalidad espermática, etc. ¿Ya? Es bastante lo que tienen que recorrer estos entre 1 y 1,8 metros por cuerno, donde uno hace una increíble como cuando hay fotos que uno marca el semen, lo deposita cervical y cómo ese semen se va expandiendo rápidamente, digamos, en todo el tracto genital de la hembra. Bueno, después de la fertilización viene el desarrollo embrionario. Generalmente el desarrollo embrionario debe ser un periodo de tranquilidad, digamos. Viene primero la fertilización, después la señalización, después la implantación y el crecimiento, el desarrollo placentario, etc. Dura, lo clásico que a uno le dicen es 3 semanas, o sea, 3 meses, 3 semanas, 3 días, que son 114 días, pero generalmente lo que vemos es que está en un momento de 115, 116 días, hoy día, hoy. ¿Ya? Estos son los procesos importantes de desarrollo embrionario. Bueno, primero la ovulación y la fertilización. Durante el día 10 y el 13 todavía no hay implantación. El día 13 la hembra se reconoce como preñada. Entre el día 10 y el 14 es cuando ocurre esta liberación de estrógeno que señaliza a la hembra que está preñada, digamos, y no se producen las prostaglandinas. ¿Las preñadas se hacen eco? Puede ser ecografía o por ultrasonido. El útero y la membrana embrionaria están en contacto. Ahí recién se produce la implantación. A partir del día 15, 16, 17. ¿Ya? Aumenta el flujo sanguíneo el día 15. El día 16 el corazón del embrión empieza a latir. Desarrollo de placenta. De aquí en adelante uno puede ver ya a través de ecografía del día 19, 20 en adelante. Pero con un buen ojo. ¿Ya? Otra cosa importante es la osificación, pues 60 días en adelante ya puede ver vértebras, cráneo, costilla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto entra en la prueba, tenemos que ver la próxima semana. ¿En la prueba? Hacer una prueba. Profe, ¿hace manejo genético? ¿Se hace manejo genético para la inseminación? ¿Cómo?